Nos gusta saber qué es lo que está sucediendo, qué mejor termómetro que hablar con alguien que tiene una consultora, con una analista política como es ella, ya la voy a presentar. Ella es Marina Acosta, directora de la consultora Analogías. Marina, bienvenida, Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo estás? Hola Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, qué placer hablar con vos. ¿Cómo estás? Igualmente, todo bien, todo bien. Marina, bueno, estuve viendo el último informe, lo estuve chusmeando, pero obviamente me va a gustar mucho analizarlo, debatirlo con vos. Lo primero que te pregunto es cómo está evolucionando la imagen de Javier Milei según las mediciones de analogías. Bueno, mira Sergio, con la imagen puntualmente lo que ha sucedido es que ha caído 4 puntos respecto del mes anterior. Vemos entonces que el presidente tiene más imagen negativa que positiva, 50 de negativa, 46, 44 de positiva, es decir, hay 6 puntos casi de diferencial negativo. Bien, Marina, ese deterioro, digamos, en la imagen, imagino que también tiene que ver con la aprobación, con la aprobación. ¿Cuál crees vos o cuál ves vos que son los factores que más impactan en esa caída según ustedes? Bueno, hay dos cosas, Sergio, con una pequeña aclaración. Ha caído la imagen del presidente y también ha caído lo que es la aprobación Bien, de buena la gestión, aclaración. ¿no? Bien, Digamos, dos cosas en paralelo, porque la aprobación tiene que ver en general con las políticas que lleva adelante el gobierno y la imagen ya tiene que ver con los atributos, ¿no? Personales o distintivos de, bueno, todos los dirigentes tienen sus niveles de imagen, en este caso el del presidente, digamos, lo que vemos es un diferencial negativo. Cuando tenemos que explicar, digamos, por qué ha caído tanto la evaluación que se hace sobre el gobierno como la imagen del propio presidente, lo atribuimos a dos cuestiones. En primer lugar, porque la gente ve que el programa económico no mejora las condiciones de vida, y en segundo lugar, porque también hay mucha crítica al estilo comunicacional del presidente, ¿no? bien. Me parece que esas dos cosas son las que han esmerilado muy fuerte para que hoy veamos estas evaluaciones negativas que se hacen tanto de la gestión como del propio presidente. Bien, Marina, ya voy a ir a la parte de la comunicación, no me quiero alejar de la economía de las expectativas. ¿Qué señala el estudio en cuanto a la sensación comparándose con el año pasado? Es decir, ¿qué perspectiva hay si uno se compara económicamente con el año pasado? ¿Qué arroja el estudio? Bueno, casi un 50% de la muestra nos dijo que su situación económica es peor comparada con un año atrás, ¿no? Mm, Y no solamente aparece, nosotros hacemos un bloque de preguntas relacionadas con las expectativas económicas que tienen 3 preguntas. Una es esa, cómo se considera usted respecto, o cómo considera que está su situación económica, ¿no? Respecto del año pasado, y otras dos conexas. Les pedimos a los encuestados que nos digan cómo cree que va a estar la situación económica en los próximos 2 años ujú. y cómo cree ya que va a estar su propia situación, ¿no? Bien, Económica, o sea, personal. Y ahí lo que tenemos es, cuando preguntamos a nivel general, la muestra se divide casi en mitades iguales, es decir, la mitad te dice que cree que va a estar mejor, la otra mitad te dice que cree que va a estar peor, ¿no? Y cuando preguntamos ya a nivel personal, claramente se imponen las visiones o las percepciones negativas respecto de cómo va a ser la propia situación. estoy hablando con Marina Costa, directora de la consultora Analogías. Qué interesante, Marina, lo que decís y que cómo cuesta entender, ¿no? Digo, a ver, te hago algo que va, te pregunto algo que va ligado, que tiene que ver con qué expectativa tiene la muestra acerca de si el sacrificio económico, porque hubo un ajuste muy fuerte, hubo suba de tarifas, si está siendo útil. ¿Qué percepción tiene la gente respecto a eso? Mira, Sergio, es una pregunta que nosotros venimos haciendo desde inicios de la gestión de Milei, ¿no? Yo te diría que al principio las respuestas eran, bueno, sí, este sacrificio sirve, ¿no? Claro. Para resolver los problemas, pero conforme fue pasando el tiempo y ese brutal programa de ajuste no redundaba, ¿no es cierto?, en beneficios para la población en general, las respuestas empezaron a invertirse
y hoy lo que tenemos claramente es que hay más del 50% de la muestra que nos dice que no vale, ¿no?, la pena este sacrificio porque los beneficios no aparecen, ¿no? Es un dato muy importante porque tiene un diferencial de casi 16 puntos respecto de aquellos que nos dicen que sí vale la pena. Bien, Marina, y te consulto algo desde tu óptica de analista. Digo, de la mano con eso también hay mucho discurso, mucho, esta es mi opinión, relato del presidente de que es un esfuerzo para hacer reformas estructurales. ¿Hay algún dato acerca de eso? Digamos, ¿realmente se cree que se están haciendo reformas estructurales o no? No hemos preguntado puntualmente por eso, Sergio, pero yo te diría que en general lo que estamos viendo es desilusión, ¿no?, por parte de una parte de la ciudadanía que acompañó a Milei en la campaña de 2023. Estoy diciendo así, bien, 23, no, porque Sí, pensé que era 24, no, no, es no, 23. perfecto. Sí, es la campaña del 23, desilusión de una buena parte de la ciudadanía que acompañó a la Libertad Avanza. Y después te diría malas calificaciones, no solo de la gestión de la política económica, sino también de la gestión en otras áreas, ¿no?, como la educación, la salud, la seguridad. Ahí también el gobierno está bastante mal calificado. Bien, Marina, también el estudio habla sobre cierto perfil del votante en el escenario electoral. Digamos, ¿qué datos tenés ahí? En el escenario electoral lo Sí, que estamos viendo es a ver, una... indecisos, a eso me refiero. Sí, mira, ahí nosotros no preguntamos esta vez por la intención de voto, pero preguntamos por algo importante. Por un lado, por el problema de la desafección política, ¿no? Porque Bien, es bien. un fenómeno que se viene registrando, ¿no?, en algunos distritos que ya tuvieron sus elecciones. Allí tenemos casi un 17% de la muestra que nos dice que no va a ir a votar. Es un porcentaje alto, ¿no? Y ahí sí, cuando ponemos la lupa en quiénes son esos que no van a ir a votar, vemos que se trata de mujeres humildes en su mayoría y de mayor edad, que podríamos decir diferencialmente afecta al peronismo, ¿no?, a los votos del peronismo, pero te diría que si seguimos mirando, lo que vemos es que ese 17% está compuesto en su mayoría por oficialistas, ¿no? Bien. Que son estos desencantados, ¿no?, de las políticas de Milei, y después sí en segundo término aparece el peronismo. Así que te diría que el fenómeno de la desafección política contra lo que dicen algunos análisis, ¿no?, de que el peronismo es el afectado, diríamos que afecta casi igual, ¿no?, a los distintos, a estos dos espacios Qué políticos. interesante, Marina, esta tendencia que vos estás marcando, teniendo en cuenta lo que sucedió en la capital federal, en algunas provincias, y bueno, ¿y qué expectativas tenés vos desde tu experiencia? Ya sé que no lo arroja el estudio, me estoy abusando de tu buena fe. Digo, ¿qué Mm. imaginás para la provincia? Mira, lo que estamos viendo ahí con los datos que tenemos, sin haber medido por candidaturas, ¿no? Nosotros hicimos una encuesta a inicios de julio, es decir, todavía no estaban definidas las candidaturas. Vemos un escenario de polarización entre el peronismo y la Libertad Avanza, con escaso margen para las terceras fuerzas, digamos. Es un escenario de mucha polarización con un final abierto. Bien, estoy hablando con Marina Costa, directora de la consultora Analogías. Te pregunto, el estudio muestra que crece la percepción de conflictividad social y reclamos salariales. ¿Cuánto pesa esto en la imagen del gobierno, crees vos, y qué números tenés? No, claramente todo eso esmerila las evaluaciones que se hacen sobre el gobierno. Desde hace bastante tiempo la gente nos viene diciendo en porcentajes cercanos al 60% Ah, tremendo. que sí, que ve que crece la conflictividad social. Hay mucha preocupación por el desempleo y la pobreza, y por supuesto que eso no es bueno para el gobierno, ¿no? Bien, y sobre las movilizaciones y las protestas, ¿qué percepción?
Sí, ahí también venimos preguntando si cree, si, bueno, ¿no? Al encuestado si ve bien, ¿no? Los reclamos que se vienen haciendo de los jubilados, de los médicos, de los docentes universitarios. También los porcentajes siempre entre el 60 y el 70% que cree que esos reclamos son justos. Marina, me hablabas al comienzo de la entrevista sobre la comunicación presidencial. Yo me había detenido en la parte económica. Te quiero preguntar, decime si estos números son correctos. Un 66% considera violenta la forma de comunicar del presidente, aunque un 53% cree que es genuina. ¿Cómo se interpreta esta ambivalencia en la opinión pública? ¿O qué análisis haces vos? No, ahí la lectura es la siguiente. Hay tres preguntas relacionadas con la comunicación presidencial. Más del 70% de la muestra, es decir, 7 de cada 10 argentinos nos dice, o mejor dicho, reprueba las formas del presidente. Un 66% además dice que esas formas son violentas, y hay más del 50% de la muestra que cree que Milei no actúa, que Milei es así, ¿no? Es Claro, genuina claro. su comunicación. Y en cuanto al rechazo a las formas de Milei, ¿impacta de alguna forma o de forma directa en la evaluación de su gestión o la gente separa la forma del fondo? Ay, perdón, se cortó ahí, Sergio. Bien, no, te preguntaba que Sí. en este análisis que hacen ustedes, si el rechazo a las formas de Milei impacta directamente en la evaluación de su gestión o la gente separa las formas del fondo. No, la verdad es que donde más impacta es en la imagen del presidente, pero también es cierto que en aquellas capas, digamos, antiperonistas que constituyen la base o una parte de la base de apoyo del presidente o del gobierno, que son antiperonistas, que aun cuando acompañan, ¿no? las políticas neoliberales de ajuste, no acuerdan con el estilo comunicacional del presidente. Es decir, esos segmentos blandos del apoyo del gobierno son los que, aun cuando acompañan sus políticas neoliberales, no acompañan estos atributos comunicacionales Bien, negativos, ¿no? bien, clarísimo como siempre. Te voy a hacer la última agradeciéndote mucho tu tiempo. ¿Qué valoración sobre YPF? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué preguntaron y qué sucede con esas preguntas? De YPF preguntamos tres cuestiones. Primero, el conocimiento que tiene la ciudadanía sobre la petrolera. Casi el 80% de la muestra conoce a YPF, es decir, un alto nivel de conocimiento. Más del 70% de la muestra tiene imagen positiva Bien, de YPF, contrariamente a lo que dice el discurso oficial, ¿no? Que en general va contra las empresas estatales, que nota al pie de página cada vez que hemos preguntado por ellas, la ciudadanía tiene muy buena imagen de las empresas estatales. Y en tercer lugar preguntamos, bueno, a partir del juicio que se está llevando adelante en Estados Unidos, por el tema de la petrolera, si creen que el gobierno va a defender o no a la compañía, y ahí la muestra se divide también casi prácticamente en mitades iguales. Algunos creen que el gobierno la va a defender y otros creen que no. Marina, un placer como siempre hablar con vos. Te agradezco mucho el análisis sobre todo y compartir estos números con nosotros y con nuestra audiencia. Por favor, Sergio, a ustedes como siempre. Muchas gracias. Un placer enorme. Marina Costa, ella es directora de la consultora Analogías, pasó aquí en Rosca y Casta.